tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo muy bien, contento y agradecido por esta nueva invitación, contento de Bueno, estar ¿bien, bien o en el bien mal? episodio. Te Buenas escuché, te noches, Juan Pablo. escuché. Estaba hablando de eso, Víctor, ¿Cómo, justo recién. cómo estás, Ale? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Y Dios, te, mucho te mejor. daba la oportunidad de que te conformes con la primera respuesta. ¿Que te conformes? Claro, con la primera respuesta, con bien. Pero, Claro, para ver si estabas seguro que quisieras saber. mira qué pícaro. Bueno, Juan Pablo, vos, tal como te adelantamos y te citamos a este programa ya con una cosa mucho más específica, porque sabemos de tu involucramiento en distintos tipos de agrupación, ¿no? Desde el colegio de abogados, instituciones, particularmente colegio de abogados, que vos tuviste un lugar importante en la estructura Sí, formal, y otro tipo de agrupaciones, ¿no? Que vos conocés de cerca, como sí, totalmente, agrupaciones totalmente. barriales o agrupaciones vinculadas al fútbol y otras cosas por el estilo. Así que, bueno, Juan Pablo, ¿por qué no nos contás un poquito? Podemos empezar por lo más institucional, si querés. Es lo del colegio. Lo del colegio, claro, ¿cómo es una estructura institucional? Bien, el colegio tiene como particularidad, a diferencia de otras instituciones, que está creada por ley, ¿sí? O sea, está creado por una ley nacional, la 23187, y tiene como finalidad regular lo que es el ejercicio de la abogacía. Es decir, si vos querés ejercer la abogacía dentro de la capital federal, más allá de que tengas el título habilitante, de que sos abogado, saliste de la universidad, tenés que sí o sí estar matriculado, así se llama, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Entonces, la primer pertenencia, en principio, para los abogados es obligatoria. Ahora bien, el colegio, que durante mucho tiempo quizás era un colegio donde simplemente se cobraba la matrícula y básicamente se cumplía con la ley, en algún momento tomó un perfil muy inclusivo hacia los abogados. Vos sabés que el ejercicio de la abogacía es muy individualista. El abogado, en principio, la naturaleza del abogado es de un tipo que trabaja solo y que padece un montón de cuestiones, ¿no? Muy cuentapropista, muchas veces no tiene obra social, depende de su salud para ir a las audiencias, no tiene reemplazo, no tiene sindicato, no tiene muchas veces regulado bueno, ahora hay leyes de honorarios, ¿no? Pero muchas veces tiene problemas para cobrar sus honorarios. Entonces, en algún momento el colegio fue muy receptivo de todas esas necesidades de los abogados. Y acá viene lo interesante, que más allá de que uno está matriculado porque está obligado a matricularse, quizás participa, o en mi caso decidí participar de la vida del colegio porque me pareció que el colegio daba contención y soluciones o ayudaba a las necesidades de los colegas. Vos sabés que yo, digamos, trabajaba en un estudio mediano chico y por lo tanto, como abogado que trabaja en un estudio mediano chico, vivía lidiando con un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces el colegio de alguna manera durante un tiempo se volvió muy convocante para que uno se sienta acompañado a través, por ejemplo, de comisiones, por ejemplo, una comisión de nobles abogados. En esto del agrupamiento, ¿no? Vos acudís a una comisión que te brinda el colegio donde te vas a encontrar con otros abogados, Nobel quiere decir viene de nuevo, ¿no? De abogados recién recibidos. Entonces ahí se tratan y se manejan un montón de cuestiones que nos pasan o nos pasaban a todos los que estábamos recién recibidos. Esa fue mi puerta de ingreso al colegio de abogados. Dije, voy a participar de esta comisión. Después, empecé a notar que la vida institucional del colegio y la vida política estaba de alguna manera manejada por diferentes agrupaciones, ¿sí? Que representaban diferentes sectores de la abogacía. Uno piensa, bueno, sos abogado o no sos abogado. No, como abogado también perteneces a un sector. Hay abogados de estudios grandes, abogados más de patear tribunales por su cuenta, abogados del Estado. O sea, dentro del mundillo de los abogados también tenés identificaciones o subgrupos
y con sus respectivos intereses. Entonces yo empecé a participar de la agrupación que más me representaba a mí, que casualmente en este momento acababa de ganar las elecciones del colegio. Estamos hablando del año 2006. 2006, sí. No antes, sí, 2005-2006. Entonces, ahí hay una suerte de contención que de alguna manera te invita a participar, te sentís contenido y también sabés que tenés algo para aportar. Entonces aportás, participás. Al participar también de la agrupación política, empecé a participar de las elecciones y en algún momento, bueno, me propusieron, como vos bien dijiste, integrar algún cargo ya un poco más importante. Quizás el más importante que me tocó ocupar, que fue un muy lindo desafío, fue ser prosecretario general del colegio. Pensá que estamos hablando de el año 2010, yo tenía en ese entonces 29, 30 años. 30 y pico de años, 32 Bien. años. Bien, bien. Así que debo haber sido, si no fui el prosecretario más joven de la historia del Colegio de Abogados, Te pegó en el poste, claro, creo que sí, pude sí. haber sido el más joven. Claro. Muy joven. Ahora, Juan Pablo, como el tema nuestro, tal como lo hemos barajado, era partir del Colegio de Abogados como institución, es una institución bien institucional, ¿no? Que tiene su organización. Si uno habla de agrupaciones, uno puede dividir agrupaciones formales con agrupaciones informales, por ejemplo. Y las Claro. agrupaciones formales tienen una estructura, y tienen una estructura de poder. En realidad, cualquier agrupación, no sé vos qué opinás, necesita algún tipo de organización, y la organización implica una dirección, ¿no? Exactamente. Y ya sea formal o informal, es decir, cualquier agrupamiento, cuando hay más de 2 personas, o incluso cuando hay 2, pero digamos cuando hay 3, ya es necesario algún tipo de direccionalidad, es decir, alguien que ejerza el poder de decisión, ya sea de un modo o de otro, ¿no? Y el Colegio de Abogados es un ejemplo de lo que sería una estructura formal, institucional, propiamente dicha, con sus leyes, incluso una ley de creación, como vos dijiste, y política. ¿Qué sería la política en una institución? Porque cuando uno habla de política, uno dice, bueno, la política, los partidos políticos, el Congreso, el Poder Ejecutivo. ¿Cómo ves vos el tema? ¿Qué es la política en tu opinión? La política yo la veo como una herramienta. Ajá. ¿Sí? Como la política es una gran herramienta, mucha gente la utiliza o le da una concepción así como de mala palabra, digamos. Estás haciendo política, esto es político. Primero que la política está en todo lo que hacemos, ¿no? Cuando somos seres, los humanos somos seres políticos, y la política está en absolutamente todo. Pero además yo la entiendo como una herramienta para perseguir un fin. Hay muchas formas de hacer política y como vos bien decís, por ejemplo, a la hora de dirigir un colegio de abogados, bueno, la ley previó diferentes cargos, ¿no? El presidente, el vicepresidente, Sí. diferentes órganos. Es como un pequeño estado, hay una división de poderes porque tenés una asamblea de delegados, tenés un tribunal de disciplina. El tribunal de disciplina vendría a ser como una suerte de poder judicial. La asamblea de delegados vendría a ser como una especie de poder legislativo. Y el consejo directivo vendría a ser como el poder ejecutivo. Ahora bien, dentro de, como son cargos selectivos, inevitablemente se forman diferentes agrupaciones. Y las diferentes agrupaciones hacen política, pero esto no quiere decir que hagan una política partidaria. En algunos casos sí, en algunos casos no. O decís partidaria en el sentido de partidos nacionales. Políticos tradicionales. Claro, tradicionales. Claro, pero hay vos una... podés... Perdón. Habría como digamos partidos, pero dentro de lo que es el marco y el contexto de los abogados, no los partidos nacionales. Claro, a ver, la realidad es que hay un interés de los partidos políticos en meterse en el colegio de abogados. Entonces, hay agrupaciones que responden o están alineadas a partidos políticos y hay agrupaciones que no, y vos te das cuenta porque en sus integrantes tenés gente que milita en otros partidos y gente que no milita en ningún partido. Claro, porque ahora, una agrupación. Sí. Perdón, Juan Pablo, si nosotros aisláramos, dejemos de lado otras pertenencias,
¿no? Sí. De los abogados, que hacen que a través de esas pertenencias otros ámbitos políticos se inmiscuyan en el espacio político del Colegio de Abogados. Pero dentro del Colegio de Abogados mismo, como vos bien decías, habría partidos de abogados. Claro, es decir, no dejemos de lado la relación con políticas, la política en general, digamos así, porque lo que justamente creo que hablábamos nosotros, vos y yo, previamente, la idea es ver la estructura de la institución, cómo se reparte, porque no sé si vos concordás con la idea de que la política tiene que ver con el ejercicio de una dirección. Vos decías que es una herramienta, pero no cualquier herramienta. Claro, totalmente. Una herramienta que permite dirigir un agrupamiento X. Totalmente. En este caso sería la política, es decir, el arte. Hay una definición tipo colegio secundario, instrucción cívica, el arte de gobernar sería, ¿no? Pero ¿cómo se aplica? Entonces, en instituciones formales hay agrupaciones formales, hay una legalidad. Ahora, totalmente. Esa política, ¿no? Por ejemplo, tomemos como modelo no necesariamente el Colegio de Abogados, sino cualquier institución formal que tienen estructuras parecidas. Es decir, hay instituciones formales que están que tienen el modelo que uno diría más republicano, como vos decís, de división de poderes, ¿no? Y hay otras estructuras que tienen hay estructuras que son más verticalistas, ¿no? Pero de todos modos tienen una estructura formal. Y hay leyes que regulan ese tipo de institución, y después están las agrupaciones informales que también tienen estructura de poder y estructuras de políticas, ¿no? Para gestionar la cuestión del poder, aunque no es lo mismo en una institución que por fuera de una institución, en el sentido estricto del término, ¿no? Entonces, sí. No, que en cualquier agrupamiento tiene que haber una coordinación y tiene que haber una dirección. Si no, es un vale todo y no vas para ninguna parte. Después hay muchas formas de dirigir, ¿no? Hay estilos y hay estilos. Obviamente la idea es que quien dirige tenga de alguna manera algún tipo de representatividad sobre sus dirigidos, porque cuando uno se deja dirigir en forma voluntaria y por algún motivo se deja dirigir por determinada persona. Claro, bueno, eso nos lleva... O grupos o determinadas personas, ¿no? Pero uno de alguna manera renuncia a cierta libertad para obtener un beneficio común, que es que haya una organización y un sentido, ¿no? a la organización. Ahora, esa persona, ¿no? Que digamos... Sí. Esa persona, a veces son más de una persona, pero en general hay una, o por lo menos esa unidad que dirige, puede ser, digamos, ese modo de renunciar a una parte de la soberanía de cada persona para poder agruparse y delegar las decisiones en alguien, ¿no? Puede darse por distintos... Ese alguien tiene que tener algunas cualidades, y las personas que siguen ese liderazgo, podríamos llamarlo así, lo hacen en función de algunas cualidades o algunas circunstancias que llevan a este tipo de delegación de poder, ¿no? Sí. En las instituciones hay distintas modalidades, pero bueno, por ejemplo, una institución tipo colegio de abogados o entidades civiles sin fines de lucro, que a su vez tienen también estructuras parecidas, la dirección se elige por órganos que permiten la delegación, ¿no? Por elecciones, como diríamos nosotros. Sí, y hay distintos sectores que se agrupan según distintas cuestiones, según distintos intereses, según distintos... A veces son grupos simplemente que se definen por algún tipo de cercanía de alguna clase,
o por intereses, los grandes estudios, los pequeños estudios, para tomar el colegio de abogados. Por ejemplo, yo conozco bien las instituciones psicoanalíticas, las ultra conozco, y también hay sectores dentro de las instituciones, aunque muchas veces hay consensos para las elecciones de las autoridades, ¿no? Pero el tema es que eso implica un liderazgo, implica que alguien ejerza el poder. Yo no sé, Juan Pablo, si vos pensás que puede haber algún tipo de agrupamiento que no tienda a tener un liderazgo. Sí, digamos, muchas veces, sobre todo cuando uno viene de experiencias o ha dominado quizás un sector donde ha mostrado un liderazgo muy verticalista, ¿sí? Después de quizás un gobierno muy verticalista o de una organización donde un líder de alguna manera mandaba de una manera arbitraria, unilateral, bien verticalista, se tiende a buscar lo contrario, ¿no? O de alguna manera compensar eso. Hay agrupaciones, que por ejemplo yo he integrado una, donde se ha intentado hacer una distribución previa del liderazgo. Y por momentos puede funcionar, pero tarde o temprano yo creo que por la naturaleza misma de los humanos se pierde, es muy difícil conseguir esa compensación. ¿Cuál compensación? Y la compensación del liderazgo de varias personas. Que varias personas pretendan liderar un grupo y de manera muy balanceada. Es muy difícil sostenerlo en el tiempo porque se generan algunos intereses, por las diferencias mismas, y porque la gente tiende a elegir a uno de los líderes. Ahora, ¿lo eligen en función de qué, Juan Pablo? Y puede ser por algún tipo de preferencia personal, o puede ser por algún tipo de conveniencia, puede ser por una forma de pensar, pero de alguna manera la gente se siente identificada más con uno que con otro. Se identifica, repente, ¿no es cierto?, con ese liderazgo. ¿Cómo? Se identifica, hay una identificación. Es que me parece que uno de los motivos por los cuales uno se deja llevar por alguien es por identificación. Bien, ahí nos vamos acercando al psicoanálisis. Esta persona es la que, y ahí me imagino que también debe jugar mucho el inconsciente, ¿no? Pero claro, porque las personas se dejan dirigir, es decir, uno tiene la idea, que en general es la consciente, digamos, que uno apoya un liderazgo determinado por determinadas conveniencias, como decías vos, ¿no? Me benefician esto, me beneficia tal otra cosa, que no es inexacto, pero los mecanismos de fondo tienen que ver con otro tipo de cuestiones que no siempre son conscientes, ¿no? Más vale no. Por ejemplo, la autoridad paternal, por ejemplo, es muy determinante en la elección de un liderazgo, claro, en la preferencia de un liderazgo. También se busca al líder eficaz, es decir, al líder que en distintos aspectos representa a las personas, no solo en los intereses. Claro. En un estilo, y el problema que creo que se plantea en este tipo de cuestiones, no sé vos qué opinás, es que en la medida que el liderazgo realmente sea un liderazgo eficaz, digamos que plantee un balance suficiente entre la adhesión al líder y el ejercicio por parte del líder, yo diría cuidadoso, de su poder, de modo tal de cumplir su función y no más que eso. Claro, exactamente. Y no más que eso. Sí. Lo que pasa es que hay también ciertos procesos de idealización del líder. Bien. Donde uno le pone quizás más peso a ese liderazgo del que realmente debiera tener. Y también hay momentos donde uno pone los pies de vuelta sobre la tierra, ¿no? El líder en algún momento te puede fallar.
o lo volvés a humanizar, ¿no? Vos lo idealizaste, pensás que te va a defender en ciertos intereses o que no va a poder ser vulnerado por otras fuerzas, y de repente te das cuenta, vos hablaste del sentido paternalista, ¿viste? Cuando te das cuenta que tus padres son seres humanos y que tienen errores y que también son vulnerables. Claro, hay dos modos de ejercer el liderazgo. Uno es acorde a una ley que excede al líder y al que el líder también se somete, y otra cosa es cuando el líder gobierna más allá de la ley y en función de sus propias características o sus propios goces, podríamos decir así, ¿no? Donde empieza cierta arbitrariedad en el ejercicio del poder, arbitrariedad. Exacto. En relación a lo que sería ejercer estrictamente lo que legal y legítimamente le corresponde, que no es lo mismo, ¿no? Claro, exacto, porque vos de alguna manera le cedés una parte de tu libertad. Claro, el tema es cuando vos por identificación le delegás todo. Uno en psicoanálisis diría, coloca al líder en el lugar del ideal del yo, lo idealiza y somete más de lo que hace falta para que la estructura organizativa esa funcione. Le delega prácticamente el juicio, la verdad, el sentido de la verdad, podríamos decir así. Es decir, lo transforma en un líder excepcional. Exacto. En alguien que es una excepción al resto, digamos así. Y que cuando y ejerce un poder, digamos, según las circunstancias, un poder, entre comillas, más allá de lo necesario para el cumplimiento de su función, y que tiene que ver con que asume y se identifica con esa excepcionalidad esa excepcionalidad ideal que se le atribuye. Es decir, el líder que abusa, digamos, de su poder, que incluso puede ser un proceso al que llevan las circunstancias, ¿no? El ejercicio determinado, más allá de un tiempo, a veces depende del ¿cómo te diré?, del balance de la estructura del líder y de la estructura de quienes lo siguen, el hecho de que un líder se pueda transformar en una excepción al resto. Claro. Y que ejerza entonces un poder, ya no solo en el ejercicio de su función, sino que en el ejercicio de su función juegue cosas que tienen que ver con él, con su estructura, que no necesariamente son intereses económicos, ¿no? Pueden ser otras cosas, el poder mismo, por ejemplo. Sí, totalmente. A mí me parece que, esto quizás te lo vas a saber decir mejor vos, Pa, que nadie merece una entrega incondicional del manejo de tu persona, digamos. Creo que ni siquiera el familiar más cercano del mundo uno le entrega incondicionalmente la representación absoluta de su persona. Y hablando de agrupamientos, dejando de lado vínculos familiares y demás, ¿hasta qué punto una agrupación determinada no puede tener rasgos sectarios en algún Claro, momento, bueno, ¿no? ese es el punto. El peligro, ¿no? Porque así funcionan las sectas en algún punto. O sea, sectario, es interesante lo que vos decís, porque uno diría, ¿qué es una secta? ¿No? Sí. Si me permitís. Sí. Porque las sectas se caracterizan por varias circunstancias. Una, que tiene un líder depositario... Mesiánico. Claro, un líder depositario de casi todas las circunstancias particulares de las personas agrupadas en esa secta. Es decir, ejerce un poder absoluto, o que tiende a lo absoluto. Segundo, es el que tiene el sentido de lo que es verdad y lo que es falso. Hay una doctrina a la que hay que adherir y que es la que marca el rumbo, que es indiscutible, y está lo que está permitido y lo que está prohibido, y hay métodos de acceso a distintas jerarquías, digamos, en función de la cercanía a ese liderazgo. El tema es que cuando una estructura, digamos, democrática, como puede ser una institución X,
dentro de lo que es la legalidad de nuestras sociedades democráticas, ¿no? Cualquier institución puede ser, no tiene que ser el Estado necesariamente, puede ser una institución civil sin fines de lucro, un club, una, qué sé yo, una asociación psicoanalítica, puede ser la institución, el Colegio de Abogados o la Asociación de Abogados de Loma de Zamora, o puede ser, qué sé yo, el Comité Barrial para la seguridad, digamos. En todos los casos Sí. se juegan poderes, se juegan liderazgos. Ahora depende del tipo de liderazgo, ¿no? Si hay, por ejemplo, un líder que tiene la verdad, se le delega el poder de la verdad y se le delega la libertad intelectual de los integrantes de esa agrupación, de ese, hoy se llaman colectivos. No me gusta mucho porque me hacen pensar en los ómnibus, ¿no? Los colectivos X, bueno, además tienen resonancias ideológicas hoy en día, pero el tema es que esos agrupamientos tienen toda una serie de cosas que son una gran delegación de las cosas que le pertenecen al individuo, su criterio de la verdad, su criterio de lo que está bien y lo que está mal. Hay lo que se puede pensar y lo que está prohibido pensar. No se debe pensar, no es solo una prohibición, es mucho más que eso. Y que quien inflige eso queda fuera. Sí, de hecho, a veces está el grado de idealización y de entrega, que cuando vos encontrás una contradicción en el líder o una contradicción entre lo que vos pensás y lo que piensa en quien vos depositaste esa confianza, esa representación, tendés a acomodarte vos para no bajar al líder. Claro, tendés a negar tu propio sentido de la verdad. Exactamente. Te acomodás vos. Te acomodás a eso y perdés el sentido crítico. Exactamente. Freud lo describía, este tipo de fenómenos, lo describía en un trabajo semilibro, digamos, en un texto que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Y hablaba de este tipo de liderazgo, ¿no? Y planteaba que este tipo de estructuras, él hablaba particularmente de dos estructuras, no tanto sectas, sino bien organizadas, como son el ejército y la iglesia, que son estructuras institucionales, pero que tienen la iglesia básicamente en una estructura de una ideología, de un ideal moral, de un ideal, digamos, de creencia, pero con una estructura vertical, y el ejército que tiene toda una estructura vertical, con un liderazgo también, en cierto modo, absoluto, ¿no? Pero ahí son estructuras, ¿cómo te diré? Las estructuras que toma Freud son estructuras que tienen liderazgos fuertes. Y cuando cae la jefatura de ese, o el liderazgo, digamos, se descabeza, esa masa se desorganiza. Claro. Es decir, si se rompen los ideales, supongamos, de un grupo religioso, y entra en una crisis disolutoria, o en una batalla, el general pierde la cabeza, digamos, cae, ¿no es cierto? Y si no se produce una rápida reorganización, entonces se produce el pánico. Claro. Que es una idea de pánico que después Freud traslada a lo que es el fenómeno del pánico en la vida de las personas. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa, viene la tanda de la radio y después seguimos, Juan Pablo. Dale, buenísimo, acá estoy. Bueno. Sónica Más, transmitiendo desde Buenos Aires, vía internet hacia todo el país y el mundo. Sónica Más, con estudios ubicados en Avenida Callao 194, Cava. Sónica Más, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 11 de la noche. Tenebras, yerba mate premium y bienestar integral. 3 citas. La nueva marca para sumergirte en una experiencia única de aromas, sabores
y texturas. www.3citas.com.ar. Seguinos en Instagram, @3citas. Más que una marca, un estilo de vida. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. ¿Tuviste un mal día? Sintoniza el magazine radial que te pone en onda. Un estreno del que hablar, el look más chic, la canción más escuchada, invitados especiales, Cero Caos con Liz Correa. Todos los miércoles a las 19 horas por Sónica Más. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sumate al Grupo Sónica, el grupo radial más importante de toda la Argentina. Hacé conocer tu producto o servicio. Comunicate por teléfono 4371-4740 o por WhatsApp 11-2262-7728. Sumate a la lista de auspiciantes de Grupo Sónica y llegá con tu marca a donde querés llegar. Mayo en el Grupo Sónica se viene con todo. Te invitamos a formar parte del taller de locución y oratoria los días lunes a las 19 horas. Modalidad presencial. Solo 4 clases. Iniciaremos el 16 de mayo. Se entregarán certificados al finalizar la cursada. Para más información, envíanos un WhatsApp al 11 22 62 77 28. Capacitarte es crecer. Te esperamos. Para ellos, que llenan nuestro corazón y a los que deseamos brindarle lo mejor, llegó Wow Glam. Diseños perrunos, confección de ropita a medida. Vos elegís el modelo, las telas y Wow Glam lo hace realidad. Un diseño único como tu amor de 4 patas. Visítanos en Instagram, wow.glam. Los asuntos importantes deben estar siempre en manos especializadas. Estudio Lecky Galasso. Seriedad y experiencia, responsabilidad y confianza. Contratos, sucesiones, divorcios, derecho laboral. Ahorra tiempo y dinero. Asesorate con los que saben. Visítanos en www.estudiolequigalasso.com.ar o por mail a info@estudiolequigalasso.com.ar. Estudio Lecky Galasso. La tranquilidad de contar con los que saben. Alta Dosis, un programa descontracturado, divertido, entretenido, ácido, irónico, con muy buena información, notas las que quieras, con la conducción de Alejandra Canosa y Omar La Rosa, todos los miércoles a las 21 horas por Sónica Más. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28. 11 22 62 77 28. Bueno, Juan Pablo, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Bueno, en el trabajo de Freud sobre este tema, él en realidad, cuando habla de estas masas artificiales del ejército y la iglesia, pierde de algún modo el costado democrático que podría tener estas estructuras y hace depender mucho cada una de estas estructuras en un liderazgo absoluto, ¿no? Si lo llevamos a, digamos, a situaciones tipo Estado, hemos tenido experiencias de la humanidad bastante terribles, como fue el nazismo y el estalinismo, que surgieron de estructuras formales, ¿no es cierto?, con determinadas leyes, con determinados con determinadas organizaciones legales, y que fueron llevados a un liderazgo de modo tal que los liderados perdieron la relación con las estructuras intermedias y fueron directamente a vincularse con el líder, ¿no? Ahora ese líder asumió totalmente ese papel ideal y esa centralización absoluta del poder, como fue con Hitler y como fue con, bueno, el estalinismo, ¿no? El tema, cuando hay ese tipo de liderazgo, es que el líder se siente una excepción, claro, y le atribuyen
carácter excepcional. Es decir, hay una delegación casi absoluta de todas las circunstancias individuales de la vida. Totalmente. Yo te voy a contar, si me permitís, una situación que confirma esto que se dio, salvando las diferencias, obviamente, porque recién mencionaste el nazismo y demás, salvando las diferencias y tratando de evitar nombres propios, pero en el Colegio de Abogados se dio una situación de una misma orientación política gobernando 16 años. Ahora bien, la ley permite una sola reelección de una persona, ¿sí? Entonces, el líder de una agrupación política, que es la que ganó las elecciones en el 2006, pudo ser reelecto en el 2008, los periodos son de 2 años. Cuando se terminó el segundo periodo, ese líder puso a dedo quién iba a continuar. Obviamente se hicieron elecciones, pero digo, se votaba el partido, digamos, y no a la persona, y esa persona que fue electa como presidente del Colegio de Abogados respondía al líder. Es decir, que se dio como una gobernación de una sola persona, porque esto se repitió sistemáticamente, un periodo gobernaba el líder, al otro periodo el líder ponía a alguien, ¿sí? Pero sin embargo el poder siempre estuvo en una sola persona durante 16 años. O sea que lo que hay es una ruptura entre el liderazgo real y el liderazgo formal. Claro, exactamente, porque de alguna manera hay una manipulación de la formalidad y de la legalidad para conseguir algo que supuestamente por medio de la normativa se intenta evitar. Claro. O sea, que es la concentración de poder y que una sola persona o las mismas personas gobiernen en forma indefinida. Y tal es así la manipulación que se sumó a la cuestión de la pandemia, que vos sabés que la pandemia trajo muchísimos grises y muchísimas situaciones donde de muy difícil manejo por lo novedoso y por la claro, la ignorancia, y ya ni siquiera se hicieron elecciones. O sea, esa persona siguió mandando ya ni siquiera con el voto de la gente. La claro, única forma de salir de esa situación fue forzarlo a fijar elecciones mediante un juicio, ¿no? Cuando se vio acorralado. Claro, ahí hay que recurrir a una ley externa claro, que es como una especie de intervención de una exacto, estructura más amplia institucional sobre la estructura institucional subordinada, ¿no?, a las leyes generales, para permitir reordenar la legalidad de la subestructura institucional con respecto a lo que es el Estado, ¿no?, digamos. Pero vos sabés, Juan Pablo, que eso ocurre, este tipo de situación donde el liderazgo, el acceso al poder, digamos así, el acceso a un cargo, al máximo cargo organizativo, el máximo cargo de dirección, se produce por estructuras legales de la institución, claro, de la legalidad, de las reglamentaciones, pero después la cuestión del poder queda ligado a la persona, según totalmente ciertas circunstancias. Depende mucho del tipo de liderazgo que se ejerce, ¿no?, y del tipo de delegación no formal, sino informal, en ese líder, que viene a ser colocado en el lugar del ideal, a veces porque la gente realmente lo cree, o a veces porque necesita creerlo, ¿no? Si bien se ven las contradicciones, bueno, pero se niegan las contradicciones. Totalmente. Se niegan casi conscientemente. Ahora, vos sabés que esto me lleva a una reflexión, porque me gustaría saber cómo lo pensás vos, ¿no? Porque yo tengo bastante experiencia institucional en instituciones psicoanalíticas que son tan instituciones como cualquiera y donde estas cosas ocurren. Sí. Ocurren, qué sé yo, en las asociaciones médicas, en las asociaciones de ingenieros, en los clubes de barrio, en los clubes de fútbol, en todos lados. Hay unos ejemplos bárbaros ahí. Sí, hay ejemplos en todos lados donde de repente se rompe la estructura formal, aunque la estructura formal parece mantenerse, mientras que el liderazgo se mantiene a partir de una
estructura informal. Y ahí es muy fuerte el tema, porque como vos decías, a través de ciertos mecanismos identificatorios, ya sea de una clase o de otra, a veces con renegaciones, lo llamamos en psicoanálisis, es decir, una cosa es lo que uno sabe y que no quiere saberlo y por lo tanto niega lo que sabe, ¿no? Ya sea por eso, ya sea porque hay algunas cosas que se ven representadas de las personas en esos liderazgos carismáticos, si se quiere, o porque tienen también una enorme fuerza afectiva, ¿no? Las personas a veces necesitan tener a alguien que dirija, pero que dirija en el sentido quizás excesivo de la palabra, y esto se produce, no sé si decir siempre, pero por ejemplo, cuando se produce una prolongación excesiva de, digamos, el ejercicio del poder por parte de una persona y la delegación del poder en esa persona, en una agrupación, si se produce a través de un tiempo demasiado prolongado, por eso la necesidad de las elecciones por un lapso, digamos, de mandatos por un lapso determinado, que es justamente para evitar este tipo de fenómenos, pero parece ser que en los hechos, los usos y costumbres, como dirían ustedes los abogados, llevan a una estructura que no es la formal de poder, que se sirve de la estructura formal para mantener esa estructura informal, ¿no es cierto? En algunos casos eso fue mucho más brutal, como en estas dictaduras como la de Hitler y la de Stalin. ¿Sabés cuál es un ejemplo bárbaro y cercano? El de Julio Grondona en la AFA. Ajá. Fíjate el fenómeno de Julio Grondona en la AFA. Donde también. Estuvo 20, 30 años, no sé cuánto estuvo. No, sí, mucho más. Y si bien su cargo era obviamente legal, había una especie de burla al sistema, porque de alguna manera no había forma de sacarlo. ¿Y él se mantenía en la presidencia o hacía exactamente este juego? Él mantenía la presidencia, pero era tal el poder que tenía que ningún club se le animaba a votar. O sea que él rompía directamente la ley. Él era elegido y había una cuestión democrática supuestamente. Pero la ley que rige la AFA, ¿permitía esa reelección indefinida? Claro, él era electo legalmente, pero la realidad, más allá de lo formal, digamos, la realidad indicaba que la acumulación que él tenía de poder, aparte porque creo que la forma de votar no es el voto, no es secreta. Claro, sí. Los clubes de fútbol eligen al presidente de la AFA y se sabe quién votó a quién. Entonces nadie se atrevía. Claro, pero eso ya es una estructura federativa, ¿no? Una superestructura de estructuras de civiles sin fines de lucro. Es decir, lo que pasa es que ahí la legalidad permite la reelección, pero los ejemplos que estábamos manejando eran hay falta de libertad en este ejemplo, por ejemplo. ¿Cómo? En este ejemplo se da la falta de libertad. Claro, pero exactamente. Ahora, ahí no importa, hay una diferenciación formal importante, que es una cosa es que vos el poder lo sigas eligiendo, violando informalmente, es decir, contraponiendo el poder real al poder formal, y de ese modo poder retornar al poder formal y seguir juntando el poder formal y el poder legal, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, y que ocurre en muchos lados. Claro. Ocurre en los sindicatos, ocurre en las intendencias, ocurre en las provincias, ¿no? Las famosas, los famosos caciques, digamos, de determinadas, esos líderes de esas familias que gobiernan eternamente determinada geografía, ¿no? Claro. Ahora, lo que yo pensaba es otro aspecto que me gustaría ver qué pensás vos, ¿no? Con tu experiencia. Pues yo pensaba, los valores para ejercer la política, aunque sea en la institución más chica, ¿no? Inclusive respetando las estructuras formales, los valores éticos personales
son los mismos que la de la relación entre dos amigos o tres amigos. Es decir, por ejemplo, en política, ¿se puede mentir? ¿Se puede decir una cosa por otra? ¿Se puede maniobrar? Cosas que entre amigos romperían la amistad. Claro. Me da la impresión como que existiera una ética diferente cuando se ejerce la política, que no es la misma que la ética que se juega en principio, en una familia. Totalmente. De buena fe, totalmente. digamos, ¿no? Totalmente. Porque también en las familias pasa de todo. Yo tengo esa impresión. Yo cuando era presidente de mi institución, y tengo que decirlo con todas las letras, yo no tenía experiencia política ninguna, y yo ejercí mi cargo de acuerdo a una ética que tenía que ver con mi ética personal, la misma ética que tengo con mis hijos, con mi mujer, con mis padres, en la familia y con mis amigos. Dirigí una institución, pero las reglas del juego que había en la política institucional eran otras. Totalmente. Eran otras y bueno, hubo consecuencias, ¿no? Sí. Claro, entonces eso es lo que yo pienso. A veces, ¿cuál es la ética en juego en una institución cuando se hace política? ¿La política permite reglas del juego que no son la de la ética personal? A ver, yo te digo, en mi experiencia, y vos me conocés, y esto creo que un poco lo saqué de vos, yo soy amiguero, yo soy de hacerme amigos en cualquier ámbito donde yo interactúe, y la política no fue una excepción. Digamos, hacía política, pero también tejía relaciones personales. Y me tocó hacerme amigo de gente que venía de la política de antes, yo no venía de la política. Entonces, como bien decís vos, yo traje o ponía sobre la mesa mis códigos personales o mis códigos de amistad en situaciones que tenían que ver con la política. O sea, vos tenías el doble rol. De repente, con la misma persona hablabas de política, o de repente salías del colegio y te ibas a tomar algo y ahí regían las reglas de la amistad. Pero yo no tenía tan clara esa separación, ¿no? Entonces, no, yo tampoco. Cuando fui presidente de mi institución psicoanalítica, que todo el mundo sabe cuál es, pero bueno, no la voy a nombrar simplemente por pudor. Yo venía con una ética personal. Yo estaba enfocado en los fines de la institución. Creo haber ejercido mi cargo de un modo muy pulcro, y sin embargo las maniobras que hubo alrededor mío de gente que yo pensaba que se manejaba con la ética personal, aunque no éramos grandes amigos, pero con algunos sí, éramos compañeros, hacíamos cosas y qué sé yo, y de repente en la primera asamblea nosotros también teníamos mandatos de 2 años, y te hablo de una institución psicoanalítica donde se supone que todos son éticos en todo sentido, y sin embargo cuando se trataba de política, olvídate. Es decir, en esa asamblea hubo zancadillas, trampas, maniobras, toda clase de cosas que tenían que ver con el hecho de que mi mandato había producido un ordenamiento en la institución que simplemente era un ordenamiento que venía de un enorme desorden de la gestión anterior. Pero bueno, yo no tenía experiencia política, mientras que la gente que digamos hacía política dentro de la institución tenían todos experiencia política, y no solo dentro de la institución, sino experiencia política en general. Y ahora, reflexionando sobre lo ocurrido, digo, claro, voy a decir que tonto, para ser suave, de mi parte, pensar que se dirige una institución con los mismos recursos éticos con los que se dirige la vida personal, ¿no? El problema está cuando no todos los jugadores tienen en claro eso. O sea, si todos tenemos claras las reglas de juego, bueno, nadie sale lastimado. Pero yo creo que lo que está claro es que no son las mismas reglas. Eso me parece una reflexión sensata. O sea, que se puede llegar a hacer política con otras reglas, pero tener en claro de que hay reglas. Exacto, tiene que estar en claro de que no son las reglas de la amistad. Y si vos sabés que tu amigo... Es decir, por ejemplo, la franqueza... No.
no hay que decirle todo a todo el mundo. No hay que decirle todo a todo el mundo, tenés que pactar con algunos y con otros no. Mirá, pactar tipo maniobra, aún dentro de la legalidad. Yo aprendí que ciertas cosas, digamos, que no las aplicaría de ninguna manera a una relación de amistad, y sí las aplicaría a una relación política, que después puede ser un amigo, pero de la puerta para afuera. Yo tengo amigos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Después de tanto tiempo, y yo, como vos bien dijiste, haber estado en diferentes agrupaciones, me han quedado amigos de un lado y me han quedado amigos del otro, ¿sí? Cuando se acercan las elecciones, la información que se maneja se empieza a cuidar un poco más. Vos no va, por más amigo que sea, vos sabés que hay cosas que no te las va a contar y cosas que vos no le vas a contar. Ahora ahí en el límite entre contar y no contar y la mentira es muy fino, ¿no? No, claro, yo creo que es preferible decir no te puedo contar. No sé si hace claro, falta pero eso ya es muy pulcro en la política. En bueno, la política pero, institucional, por ejemplo, no hablo del Estado. Dejemos de lado la política nacional, la grieta y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa que cuando jugás este juego tenés que saber que si por lo menos cómo te juegan del otro lado, porque mirá, por ejemplo, mucha desventaja. Vos podés no hacer lo mismo, pero tenés que saber que el otro quizás sí te lo va a hacer. Bueno, te doy un ejemplo, por ejemplo, los debates. Se debate algo, puede ser en una asamblea, puede ser en un ámbito público, como ahora se estila estos famosos debates que no son debates, porque a mí me parece un hecho casi, no sé si decir imposible o muy poco frecuente, muy poco frecuente, que en un debate alguien le dé la razón a un oponente. Claro. A un oponente. Es decir, todo el mundo dirige su argumentación, etcétera, no en función del objetivo de la verdad, digamos, incluso de la verdad que él mismo cree, sino en función de una verdad que se quiere imponer, digamos. A veces se cree, exacto, a veces no se cree. O sea que los debates tienen poco, ¿no? Sí, es sostener una posición. Es sostener una posición y digamos, la lógica se adapta a la posición y no la posición a la lógica, y la verdad se adapta a la posición y la posición a la verdad. Cuando digo verdad no lo digo en sentido filosófico, los hechos concretos, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, una estadística o X. Ahora, eso mismo aplicado al ámbito institucional, de vuelta, implica esa especie de otra regla del juego, que no es la regla del juego de un lazo amistoso, porque en un lazo amistoso, aunque existen este tipo de cuestiones tendenciosas, digamos, en una discusión, suele haber un objetivo de verdad, una cuestión ética, que no es la misma, son éticas diferentes, digamos así. Que eso es lo que uno advierte, y a veces el ciudadano o simplemente el miembro de una institución, para no hacer un enfoque demasiado amplio, se siente defraudado. Sí. Por eso las instituciones tienden a ser bastante inestables en cierto sentido, salvo instituciones que están muy ultra, recontra formalizadas, pero también con poderes muy definidos, ¿no? Poderes muy definidos, quiero decir, formal e informalmente. Tiene que ser una estructura de poder donde coincida la estructura formal con la estructura informal de poder, aún alternándose con todo ese tipo de maniobras. ¿Qué sé yo? Hay muchísimas instituciones, asociaciones, que son sólidas precisamente porque dentro de todo los asociados aceptan esa alternancia y también el poder que se perpetúa, digamos, en cierta forma porque les conviene. Y porque tienen algún beneficio a cambio, si no... Tienen beneficios importantes, qué sé yo, hay asociaciones profesionales, no sé si el colegio de abogados, pero no me parece particularizarlo, no es nuestro objetivo, que se sostienen, yo conozco asociaciones profesionales que se sostienen fuertemente, con un poder muy fuerte, pero que que hace coincidir estos aspectos, ¿no? Y con mucha eficacia sindical, podríamos decir así.
Sí, sí, sí. Pero vos sabés que yo creo que también igual hay un límite. Yo creo que hay un límite también para eso. Yo creo que en la política una de las reglas es no personalizar. Pero cuando a pesar de que tratás de no personalizar, se está personalizando alguna cuestión, yo creo que ahí vos podés darle una mano a un amigo, por ejemplo. Si vos sabés que lo que vas a hacer va a dañar a una persona o la carrera de una persona, yo creo que ahí vos podés salir del juego para cuidar a una persona, ponele. O sea que en ese punto, quien juega con la ética de la política, puede privilegiar sobre la ética de la política la ética de la amistad. Sí, o sea, se supone que hay una tendencia a no personalizar las cuestiones y que, digamos, hay una especie de ley no escrita. ¿Viste cuando, perdón, pero lo llevo esto a los políticos, viste que en general había como una cierta regla no escrita de que los políticos no iban en cana, digamos? O sea, el límite era que no mandabas en cana a ninguno. Bueno, esto últimamente ya no es tan así, pero fíjate que durante muchísimos años ningún político fue en cana. La primera que fue en cana fue María Julia. No sé si recordás. Sí. O sea, bueno, que había que si uno piensa, a ver, hoy en día las palabras tienen tanta connotación ideológica que a veces es difícil usarlos. Sí, es difícil usarlos tratando de sustraerse al juego ideológico, ¿no? Yo no, a mí no me gusta ser calificado de, qué sé yo, de estar de este lado, del otro lado, con el anti no sé qué, y qué sé yo, que me viola la inteligencia, la libertad personal y la libertad intelectual. A mí eso no me va. Pero pero digo, hasta había una regla no escrita. Claro, bueno, ahí está, las corporaciones. Ahí está. Uno puede hablar, se habla de la corporación de los políticos. Sí. Bueno, también uno podría hablar de las corporaciones de la política en el club, la corporación de los políticos en el barrio, donde, ¿cómo te diré? Como todos disfrutamos del poder de un lado y del otro, entonces la regla no escrita es que nadie va, digamos, hay cierto ámbito, cierto terreno donde nadie va a mostrar las faltas que hay de un lado y del otro. Todos pactan. O no meterse con la familia, claro. O no meterse con el laburo, ¿viste? Hay ciertas reglas. Claro, pero hasta si uno ve las series sobre las mafias, todos dicen no hay que meterse con la familia, pero termina metiéndose, ¿no? No, claro, por eso. A la larga esa ley del silencio, de la humertad, digamos, llevándolo al extremo de las mafias, al final se rompe. Sí. En algún punto esa estructura se rompe, ¿no? ¿Qué problema el de la ética, ¿no? Pero por eso te digo, se rompe en este caso, y también se puede romper si en algún momento yo siento que un amigo mío va a salir perjudicado en lo personal por alguna cuestión, puedo elegir ayudarlo y no perjudicarlo. Claro. Puedo abstenerme, puedo dar un paso al costado en algo, puedo decir, bueno, yo acá no puedo porque tengo tal relación. También eso existe. Y digo para no ampararse siempre, decir, bueno, es política. Bueno, no, hay que hacerse cargo también de que a veces hay que elegir y bueno, y habla de tu persona por cómo elegís. Claro, bueno. Ahora, llevando esto al psicoanálisis, porque yo ya veo que todos mis colegas que nos están escuchando, más otras personas que no son colegas, pero que también nos escuchan, dicen, ¿y esto qué tiene que ver con psicoanálisis hoy? Entramos ahí por otro lado. ¿Cómo lo pensamos? ¿Por qué estamos hablando de esto en un programa psicoanalítico, no? Sí. Porque el tema es el siguiente. Las organizaciones, voy a decirlo ya, voy a tomar el otro costado, que es el costado de cada persona. Nosotros nacemos inmersos en ámbitos institucionales, que a su vez pertenecen a otras instituciones más amplias,
a otras instituciones más amplias y a otras instituciones más amplias, hasta la cultura general de la humanidad, ¿no? Uno nace en una familia, la familia pertenece a tiene ciertas pertenencias, por ejemplo, religiosas, a veces que coinciden, la religión, la etnia, la nacionalidad, el idioma, la cultura, la religión, y así, and so on, ¿no? A veces con más pertenencias o menos pertenencias. Ahora, lo interesante es que la constitución de una persona, su estructuración como persona, se hace en función de esas pertenencias. Eso en psicoanálisis nosotros decimos que hay una especie de intersección entre el humano que viene neurológicamente preparado para ser impreso por el lenguaje y a través del lenguaje por la cultura, ¿no? Va estructurando su personalidad en función de sus filiaciones y cómo esas filiaciones inciden en la estructuración de su personalidad, de su carácter. Nosotros decimos de su estructura de sujeto. Entonces se producen cosas tan particulares, ¿no? Como que el chico aprende el idioma de sus padres, pero lo aprende a través de sus padres, los modismos, en fin, toda la cosa familiar, que a su vez está incidido por su grupo religioso, su grupo étnico, que a su vez está incidido por el grupo más amplio, y que termina en la cultura de la humanidad en general, por ahí en grandes agrupamientos, ¿no? Hoy en día hablamos de cultura occidental, cultura, qué sé yo, la cultura, bueno, los límites a veces son, depende del criterio, son de distinto orden, ¿no? Las culturas orientales, por ejemplo, qué sé yo, la cultura china tiene una visión universalista, cuyo eje es China. La cultura musulmana tiene una visión universalista, que es el Islam. La cultura cristiana en general tiene una visión universalista, que es digamos que es el cristianismo. Desde otra perspectiva, Occidente tiene una cultura que se pretende hegemónica también, que al final la democracia, por ejemplo, va a regir el universo, ¿no? Más allá incluso de las vertientes mesiánicas, que bueno, ya es otra historia. Entonces, el ser humano se forma a partir de una energía que podríamos llamar desde el punto de vista del psicoanálisis pulsional, que viene del organismo, pero que se organiza en función del lenguaje, que a su vez es tributario de la cultura. Y los núcleos inconscientes fundamentales en la estructuración de una persona vienen de esas filiaciones que a su vez pertenecen a esas organizaciones o instancias institucionales formales e informales. Y nosotros llevamos adentro de nuestra cabeza a esas instituciones filtradas por los distintos grupos de pertenencia. Esos son nuestro carácter, nuestra identidad, está conformada por las identificaciones, ya sea los valores, a la lengua, a la religión, etc. Entonces, ahora podríamos pensar cómo inciden las instituciones, es decir, cómo la cultura a través de las instituciones formales e informales van determinando el carácter de una persona, su conformación subjetiva. Y eso a su vez después, cuando ya se trata de una persona formada, se encaja en las instituciones existentes. Es decir, hay otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo muy particular. ¿Cómo es la frase esa del secreto de tus ojos, de sus ojos, Alejandro? Eso que uno puede cambiar de religión, de casa, de esposa, pero jamás de su pasión, y en ese caso particular habla del equipo de fútbol, ¿no? Claro. En base a eso lo va a buscar Claro. al supuesto Estamos sospechoso. tomando, no estamos hablando de religión, estamos tomando una cosa que es más bien lúdica, pero que es fuertísima, por lo menos en nosotros, en la Argentina, que Sí. es la identificación con un determinado club de fútbol. A veces uno piensa, ¿pero qué es esto? Y sin embargo tiene muchísima fuerza.
¿Qué Es sé parte yo? de la identidad. Así como uno tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un club de fútbol prácticamente. En la Argentina. En Y la Argentina, quizás en estamos otros hablando. lados son otras cosas que Sí, parecen totalmente. banales o parecen menos importantes que otras y sin embargo son fuertísimas. Pero fíjate que es con el nacimiento mismo de la persona, es como un elemento más de la personalidad. Bueno, mi tío me de- hizo de River, mi papá me hizo de River o de Boca o de tal cosa, y después uno ve esos fenómenos masivos, 50, 60 mil personas adhiriendo a un determinado club de fútbol de un modo, con una pasión fuertísima, ¿no? Que es un poco Forma lo que parte decía... de la identidad, y además en nuestra sociedad puntualmente hay una cuestión de identificación paterna, porque fíjate que en casi todos los casos es el padre, así como pone el apellido, bueno, ahora Cecilia ya también pone el apellido de la madre, pero durante muchísimos años el padre ponía el apellido, y el cuadro de fútbol. Sí, a veces el tío, como en mi caso. Está bien, pero en general es el padre. En general es el padre, y es raro, digamos, que alguien contradiga ese código, digamos así, ¿no? Pero pasa, Sí, a veces pasa. Totalmente. Que en algún Yo momento... jamás me metería en esa cuestión filiatoria, ni que se tratase de alguien de Boca. O sea, no, es algo que uno no se mete, y eso también es un código. También es un código, y sí, a mí me pasa en la familia que yo tengo, tu hermana está casada con un hincha de otro club, y sin embargo, bueno, yo soy muy respetuoso con eso, y vos también, ¿no? Sí, porque no es de Boca. Bueno, nosotros No, lo tomamos en broma, pero en no sé broma, si todo el broma, mundo pero lo si toma en fuese de broma, Boca, ¿no? Seríamos respetuosos igual. Claro, pero fíjate vos que pasa algo muy notable, ¿no? Que uno dice, fíjate ese fenómeno de masas, ¿no? Vos de repente hay un cantito que si realmente obedeciéramos a las leyes, habría que crear una prisión para 50.000 personas que cantan al unísono, y a todo lo de Boca los vamos a matar. Incitación al delito. Si tomás lo literal, si además de lo literal de las cosas, y aparte se lo haces cantar a chicos de 5 años, de 10 años. Claro, y además las personas, ese fenómeno de masa que se produce a partir de cierto grupo, ¿no? Que tiene otros códigos dentro de lo que es la gran masa de los asistentes, por ahí hay personas con una estructura simbólica complicada que no se dan cuenta que eso es una metáfora. Y de hecho no pasó aquella vez que apedrearon el micro. No solo cuando apedrearon el micro, pasaron cosas más graves. Claro. Pasaron, por ejemplo, hubo un episodio donde salían los hinchas de River en un camión de la cancha de Boca y los balearon. Claro. Mataron dos hinchas de River. Mataron 2 hinchas de River. Ese día River había ganado 2-0. Y la explicación de una persona que justo la estaban entrevistando es decir, bueno, salimos 2-2. Claro, y sí, tal cual. Claro, sí. no, y después empiezan todas las, es tremendo. las justificaciones, ¿no? Por ejemplo, yo soy simpatizante de River, vos lo sabés, más que simpatizante, muy simpatizante, muy. Sin embargo, cuando yo voy a la cancha y veo ese lugar vacío que deja la barra brava, para la barra brava, y a mí me parece terrible. Y aquí llegan y todos cantan apoyando una entidad que bueno, cuya relación con la ley, no sé si llamarla entidad, deja o bastante grupo, que ¿no? desear, sí. Deja mucho que desear, y eso Una pasa en mafia. todos los clubes. Lamentablemente. Y que lideran, esos grupos lideran, qué fenómeno raro, ¿no? Sí, es una cuestión de poder. Mirá cómo juega el poder ahí, ¿no? Sí, y también hay una cuestión de violencia, ¿no? Porque Sí. es el ejercicio del poder en base al temor y la violencia. Tal cual. Ahí no hay mucha identificación y mucha libertad. La realidad es que vos sabés que hay ciertas reglas no escritas que si vos las violentás, corres en riesgo tu integridad física, porque Tal cual. te voy a poner un solo ejemplo. Vos a la cancha, vos no podés llevar una bandera y colgarla. Estamos hablando de banderas grandes. Vos sabés que las
las ubicaciones de las banderas ya están loteadas. Si vos vas y llevas una bandera y decís, bueno, yo acá quiero poner mi bandera porque llegué primero, te cagan a palo. Olvídate, sí. Bueno, esas cosas que ocurren, ¿no?, que infligen la ley formal. Yo no sé, vos qué opinás, que sos abogado y estás en el ámbito jurídico. Sí. A mí me da la impresión que los hechos siempre van adelante de las leyes siempre corren atrás de los hechos tratando de regular estas anomalías, que son a veces anomalías graves, ¿no? Sí, el proceso de creación de una norma lleva tiempo. Entonces, generalmente las normas se van, de alguna manera van legalizando situaciones que ya se dan, de hecho. Obviamente una situación como esta no la va a legalizar una norma, sino que habría que sacar normas para poder evitar que se dé esto. Pero primero se da esto y después se busca evitar que suceda. La ley, como decís vos, siempre va detrás de los cambios sociales. La ley formal, ¿no? Porque me parece que lo que ocurre son los cambios, después esos se van instaurando en lo que creo que en el ámbito jurídico, como las costumbres, los usos y costumbres, que a veces incluso se legisla, se falla en el ámbito judicial cuando no hay una ley según los usos y costumbres, ¿no? Claro, está lo que es la fuente formal y la fuente material del derecho. La fuente formal es la ley y la fuente material puede ser la jurisprudencia, los usos y costumbres, como decís vos, bueno, son fuentes del derecho, ¿sí? Claro. Ahora hay la que es obligatoria es la ley. Claro, cuando llega a esa formalidad, eso es la ley. Pero en psicoanálisis la ley incorpora todo lo que es legalidad, sea jurídica o no. La encarnación jurídica de la legalidad es un extremo social de una estructura que tiene que ver con la legalidad en los usos, costumbres y la cultura, que se incorpora al ámbito inconsciente igual que las pulsiones, ¿no?, que la vida instintiva, digamos, los deseos, los odios, toda la vida afectiva, toda la dimensión inconsciente del ser humano también abarca este tipo de incorporación, de este tipo de estructura de legalidad. La legalidad es fundamental en la estructuración de una persona. Pero no la legalidad jurídica. La legalidad, a veces no tan clara, que se juega filtrándose desde la cultura en general a través de las pertenencias cada vez más, digamos, circunscriptas, ¿no? Cultura general, cultura más particular, puede ser nacionalidad o religión o pertenencia de alguna clase, después un ámbito familiar más grande, el ámbito familiar más chico, y todo eso va a parar a la constitución de una persona, desde que era un bichito, digamos, a través del lenguaje. Nosotros en psicoanálisis pensamos en una gran confluencia entre un cuerpo dispuesto a recibir la estructura del lenguaje, que es la estructura de la cultura, y esas dos dimensiones son inconscientes. Y ahí vienen las identificaciones, la importancia de las identificaciones en la identidad. Ahora, a su vez, eso se vuelca al ámbito institucional, cuando la persona ya está constituida. Y ahí viene el problema que yo te planteaba respecto de las diferencias éticas y los diferentes juegos legales que están en juego. Claro, totalmente. Fíjate en la cuestión esto de los clubes de fútbol, también se da una cosa muy particular. Porque los clubes de fútbol en realidad son de fútbol y son de muchos otros deportes. Claro. ¿No? O sea, el fútbol es una parte. Si vos te pones como ejemplo un club como River, un club como Boca, un club como Vélez Sarsfield, digamos, el fútbol es una partecita. Y a la hora de elegir sus representantes, debiera haber muchas cosas, muchos intereses en juego para poder elegir quién representa toda esta vida deportiva e institucional. Sin embargo, ¿cuál es el punto que manda, digamos? ¿Cuál es lo que define las elecciones? El fútbol.
el fútbol. Lamentablemente. Bueno, ves, ahí tenés una estructura de poder determinado por determinados intereses, podríamos decir, Sí, intereses no económicos, sí. no solo económicos, sino intereses que tienen que ver con las pasiones, con Sí. ese tipo de cosas, qué sé yo, en Estados Unidos no es el fútbol seguramente, No, el béisbol. es el será, básquet claro, o el béisbol, y sí. en otro país era otra cosa. Sí. Pero Y en otros países, bueno, también, no quiero ponerlo en términos políticos, pero vos sabés bien que el fenómeno de masas y de ciertos intereses pueden torcer una elección en función de algo que parece que a la mayoría le conviene, pero no sé si le conviene a largo plazo, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, pero eso O sea, el hace fútbol justamente... Sí, no quiero hacer mucho la analogía para no politizarte el programa. Bueno, pero el hace fútbol bien, podría porque ser... nuestra idea es, Sí. podemos hablar de política, pero política como fenómeno humano, Claro, no partidario. Sí, por no eso. partidario. Pero bueno, el fútbol sería algo, digamos, muy superfluo, muy inmediato y muy circunstancial. Bueno, Porque pero la fíjate pelota, vos, ¿no? Que tiene, por ejemplo, si uno lo mira en la historia, en otra época, ¿qué ocupaba el lugar del fútbol? Las identificaciones por ahí étnicas o las identificaciones religiosas, después venían las guerras. En cierto modo, el deporte tiene algo del orden de la guerra y de las pertenencias, ¿no? Con unas reglas del juego que hacen que se ordene de alguna manera el campo de confrontación, y además de lo lúdico, ¿no? De lo que tiene que ver con el juego en sí mismo, ¿no? Pero bueno, Juan Pablo, estamos ahí tratando de juntar el psicoanálisis y fenómenos mucho más amplios. No sé si hoy hemos sido jurídicamente muy rigurosos o psicoanalíticamente muy rigurosos, pero hemos tratado de hacer un diálogo respecto de estos varios aspectos de la vida humana, ¿no? Sí, totalmente. Para mí salió un lindo diálogo, pero bueno, hay que ver si le gustó a la gente. Hay que ver si los oyentes no nos expulsan del psicoanálisis o del mundo jurídico o del colegio. O del club. Claro. Para terminar este aspecto voy a contar un chiste. No es un chiste, es una anécdota. Me llegó de un chico judío en cuya casa se hablaba el Yiddish. Yiddish es el idioma derivado del antiguo alemán que se usaba en Europa Oriental, ¿no? Los padres de este chico, inmigrantes, este pibe tenía 3 o 4 años, 5 años, me llegó el relato de esto, ¿no? Y juega con un amiguito. Y están en el taller del padre que hacía, no sé, que cosía ropa, no sé, alguna actividad semi-artesanal que había, estamos hablando de los años 50, ¿no? Más o menos, fines de los 40. Y entonces, uno de los pibes se llamaba Carlitos y el otro se llamaba Héctor, digamos. Y entonces Carlito le dice, vos, ¿de qué cuadro sos? Porque yo soy de Chacarita. Y el otro dice, yo soy de Tablada porque soy yiddish. Tablada es el cementerio judío, ¿no? Claro. Uno dice que él es de Chacarita, digamos. Y el otro dice, soy de Tablada. Es muy gracioso porque tiene que ver con la filiación y con el hecho del juego entre el fútbol y la identidad filiatoria que viene por el lado de la religión, ¿no? De la religión nacional, digamos así, que sí. Toca un poquito, es muy graciosa, por ahí no a todo el mundo le va a hacer gracia, pero es muy interesante el juego. Fíjate cómo interactúan ahí dos criterios de pertenencia con el lenguaje. Chacarita, uno le dice un club de fútbol y otro le dice un cementerio. Un cementerio, claro, para determinada orientación religiosa. Para determinada comunidad. Claro. ¿No? Entonces cambia el sentido de la palabra. Bueno, totalmente. Eso es lo que tenemos incorporado nosotros en nuestro ser y que después hace que vayamos al psicoanalista, por ejemplo. Claro. Un problema futbolístico. Bueno, Juan Pablo,
Te agradecemos Bueno. tu participación en el programa. Ha sido un gusto, un gustazo. Y bueno, ya nos volveremos a encontrar, o en tu programa o en el mío. La verdad que O en el estaría bueno nuestro. que vengan un día ambos a Invito Yo. Sí, con Están mucho ambos gusto, invitados. invita. Dale, sí, sí. Invito yo, Se vienen acepta. ustedes. Bueno, vamos. Si entramos en el estudio. Sí, sí, claro que sí. Buenísimo. Bueno, muy bien, Bueno. Juan Pablo, gracias y buenas noches. Les mando un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo, ¿eh?